Molt bé, doncs us presento en Sylvain. Com sabeu bé, el plenari habitualment és el que hem fet fins ara i la conferència d'una persona que creiem que és rellevant i que ens pot dir coses interessants al voltant del tema que volem tractar cada any. En Sylvain Louvradou, no cal dir que... Está bien, está bien. ¿Lo he pronunciado bien? Yo estudié en francès bastante. És llicenciat en informàtica, ha exercit durant 15 anys funcions de gestió de projectes en l'àmbit logístic i informàtic, abans de tenir càrrecs de directiu a Alemanya i a Espanya en supply chain i TIC. És soci d'una startup i col·labora en el sector de l'educació per impulsar noves tècniques educatives. És expert en el canvi cultural i organitzacional a través de les metodologies Agile. Això és un tema... ¿Quieres decir que tengo que ir más rápido? Vale. Scrum i Kanban i Lean. I és un apassionat de la complexitat. D'un més de 10 anys utilitzant i desenvolupant entorns de treball col·laboratius a través de metodologies de treball amb la finalitat d'impulsar mecanismes de confiança, aprenentatge continu i innovació dins dels equips. El seu rol és ajudar a les organitzacions a modificar les regles del joc pel bé del col·lectiu. I veig que ja m'estava enrotllant massa. Parlant amb el Sylvain, que vaig tenir el gust de conèixer fa 2 anys al TED Sant Cugat, vam decidir que em va proposar com a tema a tractar, us dic només ja el títol de la ponència i ja no explico res més, de gestors de recursos humans a makers de relacions humanes. Ell ens proposarà entendre els aspectes que hem de superar per desobeir alguns falsos mites, cosa que ens hauria de permetre obtenir veritables palanques de canvi. Innovació, canvi, mètodes àgils, tenim moltes necessitats de canvi a les organitzacions y Sylvain, esperamos que nos inspires ante los retos que tenemos en nuestras organizaciones. Muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. La presentación está genial. Y siento el estrés que he generado esta mañana. He intentado conducir en freestyle en las calles de Barcelona y no me ha salido bien, ¿vale? Y gracias al técnico por la adaptabilidad, porque no hemos podido tomar tiempo para preparar un poco esta mañana. Como lo sabéis todos, estamos en una era de revolución digital. En un momento, muchos dicen, no es una época de cambio, pero un cambio de época. Y lo que a mí me parece lo más importante es que tenemos que buscar y encontrar nuestro camino. Caminante, no hay camino al andar, Antonio Machado. Y creo que en este aspecto es importante saber que no tenemos soluciones ya hechas o prehechas. Lo que os quiero proponer esta mañana es caminar juntos durante un pequeño tiempo y pasar un poco de una situación que hemos conocido y que manejamos muy bien dentro de las últimas décadas, que somos gestores de recursos humanos, como departamentos o como managers, directivos, mandos, lo que sea. Y lo que os propongo es ver cómo podemos avanzar poco a poco hacia una situación de makers de interacciones humanas. Lo que veis también es que el factor humano no ha cambiado. Hablar de gestión y pasar a makers, o hablar de recursos y pasar a interacciones, es más o menos, son cambios importantes, pero nos tenemos que centrar sí o sí en las personas, que es nuestro patrimonio, nuestro capital para el futuro. ¿Vale? Y cómo queremos caminar un poco juntos, os propongo este camino, pues la primera cosa es saber un poco con quién vais a caminar. Muerto. Okay, me lo quedo, Bien. Vamos a ver. Falso. Bueno, esto se llama adaptabilidad por falta de preparación, que es culpa mía, no sé si de nuevo. Bien lo que te ha pasado esta mañana, pero... Bueno, me llamo Sylvain. Habrá un examen al final de esta sesión para saber cuántas Y hay en mi nombre, ¿vale? Mi apellido es Louvradou, no he querido ponerlo porque ya es otro reto. Lo que sí que es cierto es que con esto quería compartir un poco el dolor que siento cuando estoy hablando con mi operador de teléfono y que me pide cómo me llamo, ¿vale? A partir de ahí ya tengo algunas dificultades. Así que como lo habéis podido notar, soy francés, ¿vale?
Soy también ex director de logística y de informática de equipos de 330 personas y por eso también intentaré compartir con vosotros experiencias vividas como manager, como directivo de equipos. Pero también es importante, quiero destacar que al lado de ser coach ágil en las empresas, me denomino como hacker. Y en general, cuando hablamos de hacker con las personas, la primera cosa que nos viene es quién nos está robando el número de tarjeta bancaria en la web. Pero tenemos que saber y recordar que los hackers son los creadores, por ejemplo, del sistema open source Unix, de toda la dinámica open source que tenemos hoy. Y principalmente porque a los hackers lo que les gusta es romper y cambiar las reglas del juego para conseguir estos objetivos dentro de la ética hacker. ¿Vale? Compartir, apertura, descentralización, acceso libre y mejora del mundo. ¿Vale? Y yo creo que son valores que están en fase con los cambios que estamos viviendo actualmente. Y por eso quería hacer un pequeño apunte sobre el aspecto hacker y para que no tengáis miedo cuando vayamos avanzando en la presentación. ¿Vale? El hacker también es un maker, es alguien quien hace. No solo habla, pero también hace. Y creo que es un aspecto que quiero compartir con vosotros esta mañana. No soy solamente esto, yo podría contaros que soy músico también, que soy padre de 2 niños, y etcétera, que vivo en el Garraf, cerca de aquí, pero hay otros aspectos también importantes para daros un poco de visibilidad y un poco de claves sobre mi manera de funcionar y de pensar. Primera cosa, soy logístico, y el logístico es quien intenta con el menor esfuerzo posible hacer el mayor camino posible. Los logísticos somos perezosos por naturaleza, ¿vale? La segunda cosa es que soy un científico, así que cuando vamos a hablar de cosas y cuando hablaremos de unos conceptos, yo he intentado entender qué teorías y qué aspectos científicos se esconden detrás de estos aspectos que a veces llamamos filantropía o querer a la gente, pero hay un asiento científico. Y el último aspecto es que soy surfista, bueno, intento serlo, ¿vale? Paso más tiempo así en el agua que levantado en la tabla. Y lo que es interesante en los surfistas es que es un hobby bastante complicado porque requiere 2 calidades que estoy intentando desarrollar cada vez más. Una es la paciencia. Paciencia simplemente porque el surfer sabe que habrá otra hora. Así que no pasa nada, si me escapa esta, yo cogeré la siguiente. Y la segunda calificación que tiene, o la segunda calidad, es la disciplina. Tenemos que pensar que al final un surfer va a pasar 98% del tiempo en el agua para pasar 2% del tiempo sobre la tabla. Bueno, yo más o menos medio por ciento, ¿vale? Pero no obstante, trabajamos en lo que es, disciplina y paciencia. Y como estamos hablando de disciplina, pues os voy a proponer ahora mismo un poco de ejercicio, ¿vale? Porque al final lo que he aprendido en todos estos aspectos es que para despertar el cerebro tenemos que calentar un poco el cuerpo. Así que os invito a levantaros un momento, a dejar vuestras pertenencias apoyadas en algún sitio para que no caigan demasiado lejos, ¿vale? Coger un poco de espacio, todo el mundo, me voy a poner aquí quizás, ¿se me ve mejor? ¿Sí? ¿Vale? Y vamos a hacer 2 ejercicios muy rápidos, ¿vale? El primero, y os voy a pedir relajar un poco, y si me veis bien, doblar ligeramente las rodillas para asentar la espalda sobre las caderas, ¿vale? Y normalmente deberíais notar como un cierto confort, ¿vale? Estamos así, vamos a guardar los brazos ligeramente doblados así, ¿vale? Y lo que os voy a proponer es hacer movimientos de la derecha a la izquierda, 3 segundos. Cuando volvemos al centro paramos un poco y volvemos de nuevo al otro lado, ¿vale? ¿Preparados? Bien. Vale, empezamos. 1, 2, 3, vuelvo al centro, apoyamos. 1, 2, 3, volvemos al centro. 1, 2, 3, centro. 1, 2, 3. Ya está. ¿Habéis sobrevivido? ¿Bien? Genial. Pues segundo ejercicio, ¿vale? Un poco distinto. Os voy a pedir que ahora tenséis las piernas lo más posible, ¿vale? Y los brazos también, lo más posible.
Ahora vamos a levantar la barbilla, ¿vale? Podemos descansar un poco, os explico la parte siguiente. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un movimiento a la derecha y aguantar con la barbilla lo más lejos posible, unos 10 segundos. Y cuando se acaban los 10 segundos, volver al otro lado muy rápidamente y aguantar de nuevo 10 segundos. ¿Entendido? ¿Preparados? ¿Bien? Descansamos un poco antes. Tensión. Y ahora giramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aguantamos. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ya acabamos. ¿Vale? Ya está. Gracias. Unas preguntas rápidas. ¿En qué ejercicio os habéis sentido más cómodos? ¿Vale? El primero o en el segundo. Vale. ¿Qué ejercicio os ha parecido permitiros tener más movilidad y más capacidad de movimiento? Primero. Segundo. ¿Qué ejercicio estaríais dispuestos a hacer más tiempo, mucho más tiempo? ¿El primero o el segundo? ¿Vale? Bueno, más o menos veo que el primer ejercicio ha recogido más votos que el segundo. Esto más o menos es una metáfora, ¿vale? Es para explicaros un poco yo cómo percibo la situación en las empresas. Lo que estamos viviendo actualmente, y más, es que estamos perdiendo capacidad de movimiento porque nuestras organizaciones se ponen en tensión, cada vez más. Y lo que nos pasa es que estamos pasando, dentro de la última década, en esta era de revolución digital, de una situación en la cual teníamos márgenes de maniobra en las diferentes articulaciones, equipos, management de proximidad, mundos intermedios, directivos. En todas nuestras articulaciones teníamos bastante capacidad de movimiento y lo que estamos haciendo frente al caos, al nerviosismo que tenemos en la revolución digital es que tensamos todo. Y nos volvemos poco a poco más tensos, cada vez más. ¿Vale? Y a veces nos preguntamos también, pero muy bien, pero no entiendo, en algunos comités de dirección lo veo, por ejemplo, no entiendo por qué nuestros equipos tienen más dificultades cada vez en hacer las cosas que sabíamos hacer antes. Y lo que pasa en realidad es que pasamos de esta capacidad de andar a esta necesidad de andar. Y lo siento, pero en esta situación andar ya me es complicado. ¿Vale? Y además de esto, empezamos a ver problemas que aparecen en las articulaciones o en los músculos. Los músculos son los procesos que no se aguantan más. Las articulaciones son las personas. Efectos de estrés, burnout, depresión, y todo esto al final porque estamos tensando tanto la organización que le quitamos capacidad de movimiento y capacidad, márgenes de maniobra que le permiten adaptarse a la situación que tenemos. ¿Por qué esto se hace más perceptible actualmente? Os presento aquí el diagrama Cunefin. Es una palabra celta, todavía no he entendido lo que quiere decir, pero el diagrama, entre comillas, nos permite entender y representar los varios tipos de procesos que tenemos en unas empresas. Vamos de procesos simples, es decir, un parámetro, un resultado, la máquina de café, elijo el cappuccino, pongo 2 euros, me cae el cappuccino, si todo va bien, ¿vale? Hemos pasado y tenemos después procesos complicados. Los procesos complicados son los procesos que tienen muchísimos parámetros posibles, pero de estos parámetros sabemos exactamente qué resultado vamos a tener. He trabajado durante 10-15 años en la venta por catálogo. Éramos una empresa complicada. Éramos un sector complicado. Sabíamos, 3 días después de haber enviado las revistas a los clientes, lo que íbamos a vender a 2 o 3% de margen de maniobra. Empresa complicada. ¿Vale? Y tenemos procesos complejos. Y en los procesos complejos lo que pasa es que hay parámetros que conocemos, otros que desconocemos, y el enlace entre los parámetros y el resultado no es evidente. Nos cuesta entenderlo. Y por fin acabamos con los procesos caóticos. Y los procesos caóticos, el problema es que hay muchísimos parámetros y no sabemos qué enlace hay con el resultado. ¿Qué nos está pasando actualmente? Es que la mayoría de las organizaciones están regidas por procesos complicados. Procesos que descartan la incertidumbre y que intentan encontrar todos esos parámetros para definir cómo la gente debe trabajar. Manuales de proceso, procedimientos, normas, reglas del juego muy complicadas,
etc. Cuando veis, por ejemplo, una persona de McDonald's, un dependiente de McDonald's, tiene que saberse más o menos un libro de 500 o 600 páginas antes de poder empezar a trabajar. O, bueno, eso es lo que exigen, ¿vale? ¿Qué nos está pasando? Que tenemos una doble brecha. La primera es que el mercado está aquí. Nuestros clientes están cambiando con mayor velocidad y además tienen el poder actualmente. Tienen el poder porque tienen un acceso a la información que es extremadamente importante. Nuestros clientes, además, a veces son empleados. Y los empleados también tienen acceso a una cantidad de información muy importante sobre las empresas. Y esta brecha genera al final muchísimas dificultades dentro de las empresas porque intentamos con procesos complicados responder a un mercado en el cual las prácticas son emergentes. Cada día emergen nuevas prácticas. Hace 3 años no conocíamos a Uber. Hace 10 años no conocíamos a Airbnb. Ayer leía un artículo en sobre el Mobile World Congress. La mitad de las personas que asistieron al Mobile World Congress reservaron una habitación por Airbnb, no en hoteles normales, la mitad, 50%. No es un pequeño número. Y el problema es que todavía intentamos responder a situaciones en las cuales tenemos que experimentar con procesos en los cuales analizamos, definimos procesos y después respondemos a la necesidad de nuestros clientes. Esta es la primera brecha. La segunda brecha es esta. Es que cuando leéis los blogs, cuando escucháis a muchos comités de dirección, cuando escucháis a muchos managers, estamos utilizando cada vez más palabras de tipo inteligencia colectiva, agilidad, innovación, intraemprendeduría, etc. Y yo podría nombrar muchas más, pero los discursos poco a poco se adaptan a la situación del mercado. La realidad de nuestros empleados no. Y esta segunda brecha está generando también para la gente una situación de inseguridad mayor, porque esta desincronización entre lo que viven y lo que escuchan genera muchísimo estrés. En cúmulo a esto tenemos también otro problema que es un desequilibrio que se está generando poco a poco y también por la revolución digital y el nerviosismo que empezamos a tener porque tenemos que transformarnos muy rápidamente y lo más rápidamente posible. Normalmente, y lo veis aquí, no soy yo, tiene más pelo que yo, aquí lo veis, por ejemplo, nuestro pie de apoyo está en operaciones. Lo que me permite aguantar mi equilibrio como empresa es tener el pie en las operaciones, asegurarse que la ejecución para mis clientes funciona, ¿vale? Y lo que hacemos es movernos poniendo en marcha proyectos de vez en cuando para adaptarnos a la situación que tenemos como mercado, clientes, business model, etc. Y normalmente el objetivo es que invirtiendo desde operaciones a proyectos un poco de tiempo, recuperamos un retorno de inversión y nos permite mejorar las operaciones. Y este es el círculo positivo que deberíamos tener. La realidad, por lo que estoy viendo en los dos últimos años en las empresas que acompaño, empieza a ser esa. Invertimos cada vez más tiempo de operaciones hacia proyectos, lo que hace que los proyectos se transforman poco a poco en cuellos de botella e impiden a las operaciones desarrollarse correctamente, además de generar una frustración en operaciones porque no entendemos por qué los proyectos no aportan lo que deberían aportar de cara al esfuerzo que invertimos. Pasamos más tiempo en los proyectos y mucho menos en las operaciones. Y si me apoyo así, y es lo que estoy trabajando cuando estoy en mi snowboard, ¿vale? Me caigo. Y es lo que está pasando en muchas empresas. Al final acabamos siendo en desequilibrio e intentando recuperar este equilibrio sea como sea. Y este desequilibrio se está reforzando por él mismo, porque lo que hacemos después es reforzar el área de proyectos, que consume más proyectos porque quiere vivir de sus proyectos, así que pide a operaciones más apoyo, se transforma de nuevo en cuello de botella, no aguanta y así vamos acumulando el sector de gestión de proyectos. Soy un jefe de proyectos, he vivido de esta situación durante mucho tiempo y he podido notar también yo en algún momento que mi rol estaba cambiando poco a poco y estaba deslizando poco a poco, sin que lo notemos. Lo que nos pasa al final es que estamos frente a un cambio de paradigma, ¿vale? La imagen del iceberg la tenemos todos, la sabemos. Lo que es interesante es que
a pesar de conocerla, seguimos más o menos invirtiendo el mismo esfuerzo en los mismos aspectos. Arriba, la estrategia, la visión, los valores que compartimos, la estructura, todo esto lo trabajamos mucho desde departamentos de recursos humanos, desde comités de dirección y lo impulsamos hacia abajo. Pero por debajo del agua tenemos otros aspectos que construyen la cultura de una empresa. Por ejemplo, las normas, las reglas no escritas, las historias que nos contamos entre nosotros, las tradiciones, los procesos y las normas, la percepción y las creencias que tenemos. Y todo esto lo tenemos que trabajar porque si trabajamos solamente en la parte emergente, estrategia, visión, pues todo el resto se come este esfuerzo. Peter Drucker, la cultura se come la estrategia al desayuno, ¿vale? Pues esto nos pasa simplemente porque en estos aspectos nos cuesta invertir tiempo e intentar hacer avanzar las cosas. ¿Por qué he hablado al final en el título de interacciones y relaciones? Cuando miramos los temas de redes sociales, lo que aprendemos al final es que tenemos que interactuar lo más posible y que la fuerza de mi red, y trabajar en red es un concepto también que se habla mucho, la fuerza de mi red está en la cantidad y en la calidad de las interacciones que tengo y en sus equilibrios, no en los nodos, no en las personas. Y lo que nos preocupa es cómo generar, en un mundo de la economía del conocimiento, de la economía de la información, cómo generar y permitir un entorno que asegure una fluidez mayor de informaciones. Y en muchos aspectos, cuando miramos las reglas que tenemos en las empresas actualmente, nuestra manera de funcionar, lo que vemos es que ponemos mucho foco en los nodos, en las personas. Intentamos arreglar cómo funciona la gente y no nos preocupamos tanto al final de las posibilidades que puedan tener de trabajar juntos, interacciones. Y de nuevo, la fuerza de una empresa hoy está en la calidad y en la cantidad de sus interacciones entre personas, no en la fuerza o en la competencia mayor de una u otra persona. No sé si habéis podido ver un poco el último informe de Google sobre la calidad de sus equipos y la productividad o la eficiencia de sus equipos. Y una cosa que han destacado es la capacidad que tienen estos equipos a poder expresarse entre ellos. Es decir, tener tiempo para expresarse y poder expresar sus sentimientos, su situación, sus ideas entre ellos. Y se dan cuenta al final de que no vale tanto poner a los mejores juntos, lo que importa y lo que genera valor es que las interacciones entre estas personas funcionen. ¿Por qué maker? ¿Por qué hacer? Porque en general lo que nos pasa y lo que he vivido también yo siendo miembro de un comité de dirección es que intentamos definir valores explícitos en la empresa y los trasladamos a reglas o procesos, ¿vale? Pero hay un bucle de retroacción, complejidad. Y según las reglas y los procesos que tenemos, estos tienen un impacto mayor en los valores que explicitamos y mucho más importante que lo que estamos diciendo sobre los valores. Este bucle de retroacción es mucho más fuerte. Y el segundo aspecto es que tenemos valores implícitos, los que una empresa no dice o no expresa, pero están dentro de los equipos. Y estos valores implícitos están influidos por las reglas y los procesos de manera extremadamente importante. Ejemplo, empresa X, centro de teléfono, nosotros confiamos en la calidad de nuestros teleoperadores para contestar a los clientes, les damos una mayor autonomía posible y pensamos en el respeto del cliente. Regla, pues si quieres ir al lavabo tienes que pedir a tu jefe el derecho para poder hacerlo. Oposición, valor implícito, la empresa me está considerando como un niño. Y por eso las reglas y los procesos tienen un impacto muy importante en la representación que nos hacemos de los valores explícitos e implícitos dentro de la empresa. Gracias. Estos valores implícitos, de nuevo, después los plasmamos en las reglas y los procesos. Y es lo que intentaré explicaros un poco en los varios ejemplos que os daré después. Cómo al final nuestra representación implícita del mundo que tenemos influye en nuestra manera de concebir nuestros procesos y nuestras reglas. ¿Y por qué maker? Porque al final es mucho más fácil, sencillo y eficaz, siendo perezoso, logístico, trabajar en las reglas y los procesos que intentar modificar de manera forzosa los valores. Y además de esto, trabajando aquí nos permite experimentar e impedir
que estemos en contradicción en algún momento con los valores que expresemos. La confianza, hablamos también mucho de esta palabra. La confianza es al final lo que debemos intentar conseguir manejándola. Me explico. La confianza está a ambos lados del cambio que podamos necesitar en nuestras empresas. Dar confianza es la palanca que permite generar confianza. Y así, con la confianza, nos permite medir si estamos consiguiendo el objetivo que tenemos de tener una organización más fluida, que funcione más en red. ¿Por qué esta confianza es importante? Y esto a nivel económico, porque de nuevo no estamos hablando únicamente de filantropía. Este indicio es el indicio Stengel. El indicio Stengel está representado por empresas consideradas como apoyándose en la confianza en su cultura, en sus procesos, en sus reglas. Y vemos que la curva rosa es el beneficio que generamos para los accionistas frente al Standard & Poor's. Así que cuando apostamos también en realidad por la confianza dentro de nuestras reglas, de nuestros procesos, de nuestra cultura, lo que generamos es beneficio también para nuestra empresa y durabilidad. No me acuerdo si la vida media actualmente de las empresas no ha caído alrededor de unos 15 años. El reto mayor para conseguir sobrepasar estos 15 años cabe en el tema de confianza. Y de nuevo, la confianza no es un tema únicamente de filantropía, de llevarse bien con los demás, es también un tema económico. Es un tema de durabilidad de nuestras empresas. Así que la pregunta que se pone ahora mismo es, pues, ¿cómo vamos a empezar a caminar? ¿Vale? Pues os pongo varios aspectos. El primero es cómo intentar pasar del control a la medición. ¿Vale? Aquí vemos, por ejemplo, una máquina de fichaje de los años 19, inicio del siglo XX, pero al final estas máquinas las tenemos en casi todas las empresas actualmente. El control es un poco, si comparo al modelo de funcionamiento que tengo de mis piernas, es decir, cuando voy a andar, el control al final es preguntar a cada pierna, ¿has hecho bien tu movimiento? Perfecto, pues ahora la otra, puedes moverte, ¿lo has hecho bien? Perfecto. Y ya vemos que estamos mecanizando nuestro modelo de funcionamiento, nuestra fluidez en la empresa. ¿Por qué controlamos al final? Principalmente por varias razones. Primero, porque siempre hemos considerado que el control es una necesidad. ¿Vale? Hemos aprendido esto en la escuela. Hemos llevado entre 15, 20, 25 años por algunos en unas escuelas en las cuales acabamos con un examen, con un control, con una necesidad de ver exactamente si hemos conseguido los resultados que se estaban esperando. ¿Vale? Además de esto, el taylorismo, finales siglo XIX, inicio siglo XX, necesitaba poner en marcha unos mecanismos de control a su inicio para garantizar la homogeneidad de la gente en sus empresas, en sus industrias. La homogeneidad, ¿por qué? Porque cuando empezaron con el taylorismo, la gente quien trabajaba en las industrias eran artesanos, paisanos, gente que trabajaba por su cuenta y les costaba entender al final que había que entrar en unas casillas en un formato definido. Y así, y como esta manera de funcionar ha tenido éxito o supuestamente éxito en la primera parte del último siglo, pues poco a poco hemos construido la idea de que el control es algo necesario, es una obligación, es normal poner en marcha el control porque nos va a asegurar el resultado final. Este control genera dos problemas, uno sistémico y otro económico. Empiezo por el económico. En los conceptos económicos hablamos de lo que se llama el coste de agencia. El coste de agencia son los esfuerzos, personas, mecanismos, sistemas de información que ponemos en marcha para garantizar que la gente, que los trabajadores, los empleados, desde el comité de dirección hasta el último escalón de la empresa, que estén haciendo lo que los propietarios de la empresa hacen. Y en las empresas que tienen extremadamente muchos mecanismos de control, este coste de agencia es muy importante. Lo que pasa es que no lo vemos porque está diluido en muchísimas líneas. No lo percibimos porque lo tenemos escondido un poco por todas partes y no lo podemos realmente calcular. Esto es el aspecto económico. Y el aspecto sistémico es que en general cuando estamos en un bucle de control lo que hacemos es
almacenar toda la información en unos nodos, managers, directores, etc. Y haciendo esto a nivel sistémico, generamos dos efectos. Uno es el cuello de botella del manager, porque tiene toda la información, y el segundo es la incapacidad del equipo de estabilizarse, porque no tiene un bucle de feedback de si está yendo bien o mal, si funciona correctamente. Y cuando estamos en unos entornos muy movidos, como actualmente a nivel de nuestros mercados, de la revolución digital, pues necesitamos un bucle de feedback muy rápido y muy pertinente que permita a los equipos saber, pero lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto. ¿Cómo se plasma esto al final? Pues primero poniendo en duda nuestros indicadores. ¿Qué indicadores son necesarios para nuestros equipos? ¿Vale? En mi ejemplo de logística, yo tenía al inicio solo un indicador que era la productividad. Servicio al cliente, pues entregábamos en 10 días y teníamos un nivel de calidad pésimo. Pero mi indicador, el control que teníamos sobre nuestro equipo era productividad. Cuando cambiamos los indicadores, poniendo dos otros indicadores al lado de esto, generamos un nuevo equilibrio. Y el hecho de poner este indicador de manera muy rápida a disposición de los equipos para que sepan también, estamos haciendo lo que se espera de nosotros, pues permitimos generar bucles positivos y círculos positivos dentro de la empresa. Así que la palanca indicador es muy importante. ¿Qué indicadores tenemos para definir al final cuál es la aportación de valor de nuestros equipos y qué les ponemos después a disposición para que puedan verlo? El segundo aspecto del control, y aquí tenemos una palanca, entre comillas, práctica muy importante, son todas las reglas, todos los procesos que hemos puesto en marcha para hacer que la gente siga nuestras órdenes. De nuevo, fichaje, reporting semanal, procesos de decisión, validaciones extensas y repetidas. Todos estos procesos que ponemos en marcha. Yo tenía, por ejemplo, una discusión con un director general la última semana, quien me decía, sí, yo necesito dar autonomía a la gente, es importante. Y después, cuando miraba los productos, decía, pero quiero ver todos los productos que salgan de la colección antes de entrar en el catálogo. Disonancia. ¿Vale? Pues, ¿qué hemos hecho? Hemos trabajado en el hecho de no validar más, cambiar el proceso. En mi experiencia de director de informática, cuando miré todas las reglas explícitas, implícitas de control que yo tenía sobre mis equipos, calculé que tenía unas 15 o 20. Realmente haciendo este esfuerzo de inventario. ¿Qué recursos pongo en marcha para controlar mis equipos? 10, 15 reglas. Yo tenía 10 a 15 reglas. Suprimí las 5 mayores. Y por gracia, la gente no ha empezado a hacer tonterías. Yo creo que este aspecto es importante tenerlo en cuenta. El control no nos asegura que la gente haga lo que necesitamos. Y quitar estas reglas de control no genera en general problemas mayores en las empresas. Yo quité, por ejemplo, el reporting mensual. 300 páginas producidas por un equipo de 30 cuadros que yo me tenía que leer cada mes. 300 páginas. Más o menos en 5 o 6 meses había leído Don Quijote de Cervantes. Pues he leído Don Quijote de Cervantes, pero no los reportings más. Hacíamos reuniones de validación, las hemos suprimido. ¿Vale? Todas estas cosas pequeñas, control de las vacaciones, supresión. Ponemos un contador en marcha y lo ponemos a disposición de la gente, que vea cuánto ha consumido. Supresión del control de vacaciones. Y todas estas cosas que hemos puesto en marcha ha generado también automáticamente confianza. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho este esfuerzo de dar confianza a la gente a través de las reglas y de los procesos. ¿Vale? Esto del control a medición. Del individualizado al personalizado. Es una fábrica en China, creo. Pero más o menos yo diría que cuando yo entré en logística con mis equipos de 300 personas tenía más o menos la misma sensación. Individualizar, al final, ¿qué es? Considero mis dos piernas, la pierna derecha y la pierna izquierda, y lo que estoy poniendo en marcha es una parrilla de evaluación que me permite saber si estas dos piernas están haciendo lo que espero de ellas. Y al final, al cabo de un momento, voy a intentar corregir las desviaciones que tenga una pierna con la otra. ¿Vale? Y hacer que mi pierna derecha se comporte más o menos como mi pierna izquierda o al revés. El único problema es que mi dedo pulgar no se ha movido todavía. Lo tengo siempre al mismo lado, de un lado al otro. ¿Vale? Pero ¿qué está pasando? Que la individualización es poner en marcha sistemas de evaluación
que generan una competición entre las personas. E intento evaluar a todo el mundo exactamente de la misma manera. Informática, la pregunta era, pues, ¿cómo puedo saber cuántas líneas de código cada uno ha escrito? Individualización del funcionamiento. Para ir más allá, cuando miramos, por ejemplo, General Electric en los años 90, y Microsoft les ha copiado después, había puesto en marcha un sistema de ranking de personal. El famoso 10-70-20, 10% sobre impresionantes, de personas impresionantes, 70% de personas normales y 20% de personas de las cuales tenemos que prescindir. Y habían puesto en marcha al final un sistema de individualización tan importante que se pusieron después la pregunta en Microsoft por qué la gente no colaboraba más. Y el sistema de individualización es una manera de crear competición entre los equipos y entre las personas, y competición natural. Y cuando estamos en competición, pues no ayudo a mi colega, no hay efectos de solidaridad. ¿Por qué hemos individualizado? Pues lo mismo, primero en la escuela es lo que hemos aprendido, notas individuales. Y también el taylorismo ha intentado poner esto en marcha, individualización de los resultados, para una cosa muy interesante, y es que el taylorismo quería reducir la incertidumbre humana. ¿Cómo pongo en marcha un sistema que permita que si pongo a Juan o a Pepito, tendré exactamente el mismo resultado? ¿Vale? Cuando miramos una industria, quizás es lo que funciona lo mejor. En la economía del conocimiento esto no funciona. Y si miramos realmente nuestros modelos de funcionamiento, a pesar de tener a veces puestos muy distintos, intentamos seguir individualizando, poniendo objetivos individuales sobre un resultado muy concreto. Y el aspecto final de la individualización es que todos los sistemas de recompensa los ponemos sobre los resultados, sobre lo que conseguimos. ¿Vale? La personalización, ¿qué es? Es cuando primero intento poner en marcha mecanismos en los cuales los managers tienen tiempo para hablar con las personas. Personalizar es tener una relación de persona a persona. Los choferes de Uber se están quejando en Estados Unidos del hecho de que la valoración viene de un sistema informático, de que no pueden hablar con nadie para definir si al final se han comportado bien o mal. No hay ninguna relación personal. Y la personalización nos obliga a pensar en algún momento en las fortalezas y las debilidades de cada uno. En logística cambiamos, por ejemplo, la entrevista individual de productividad por una entrevista personalizada. ¿Qué sabes hacer? Vale, muy bien, pues a partir del momento que sé lo que sabes hacer, vamos a intentar componer equipos estabilizados e equilibrados, que nos van a dar un resultado colectivo mucho más interesante. Entrevistas personales, lo mismo en informática. Informática que era decir, pues, ¿qué necesitas desarrollar como aptitudes para obtener resultados? Y lo que hemos puesto en marcha son mecanismos de recompensa del esfuerzo. ¿Cuánto desempeño enseño para intentar conseguir los resultados de la empresa? Y pasar del mecanismo de recompensa del resultado al mecanismo de recompensa del esfuerzo es lo que permite o ayuda también a pasar de un sistema individualizado a un sistema personalizado. Los objetivos colectivos también, los indicadores de los cuales hemos hablado justo antes, nos ayudan a progresar hacia esto también, para generar un entorno colectivo en el cual la gente tenga espacio para expresarse. La personalización también era a veces alargar solamente los horizontes de valoración o de evaluación de las personas. En logística, cuando evaluáis las personas cada semana, generáis un estrés y una individualización de la relación muy importante, porque nadie tiene de nuevo este margen de maniobra, esta capacidad a poder amortiguar un shock o una dificultad algún día. El hecho de pasar a un mes o a 2 meses permitía justamente recuperar estos momentos y bajar el nivel de estrés de la globalidad de las personas. Y esto nos debe ayudar a pasar poco a poco de un entorno de exigencia, desde nosotros managers, a un entorno de facilitación. La exigencia al final es un mecanismo que tenemos siempre en la cabeza, poniendo objetivos cada vez más difíciles de alcanzar o poniendo unos proyectos más en marcha de lo que realmente podemos saber hacer, porque consideramos que si ponemos a la gente en presión va a conseguir mejores resultados.
¿vale? Este funcionamiento de exigencia se apoya en una creencia, teoría de MacGregor, teoría XY. Y esta creencia es que si no ponemos en marcha mecanismos de castigo o una presión mayor sobre la gente, no va a intentar alcanzar los resultados. No creemos que la gente esté dispuesta a trabajar y a colaborar a nuestra situación. Y consideramos al final que la mayoría de la gente es X. No colabora, viene a trabajar solo para el sueldo, no tiene ganas de tomar responsabilidades. Y nosotros, en general, nos consideramos como Y, sí que cuando venimos a trabajar estamos muy involucrados, tenemos ganas de hacer las cosas, de tomar responsabilidades y todo esto. Y la exigencia considera esto. Si miráis, por ejemplo, en escuelas, la supresión de las notas y de las exigencias de los maestros hacia los alumnos acelera el aprendizaje de los alumnos. Lo he probado yo mismo y es bastante impresionante verlo. Y más que nada sobre personas que todavía no hemos torcido a través del mundo del trabajo y de las universidades. Y estos jóvenes saben hacer más cuando suprimimos la exigencia, pero al contrario lo que hacemos es ayudarles. Y por eso estoy hablando de facilitación. ¿Cómo podemos ayudar a los equipos removiendo los obstáculos, las dificultades que tienen y no exigiendo únicamente resultados? Dan Pink ha promovido los aspectos de motivación intrínseca. Motivación intrínseca es qué palancas van a hacer que yo, persona, tenga ganas de realizar cosas. Hay 3: autonomía, dejar la capacidad de la gente de decidir; desarrollo personal, qué es lo que voy a aprender dentro de las soluciones que me proponemos; y sentido, por qué hacemos las cosas. En el comité de dirección en el cual yo estaba últimamente, lo que hicimos fue decidir, por ejemplo, de que si no éramos capaces nosotros de defender un proyecto poniendo un porqué a cada proyecto, este proyecto no tenía derecho a lanzarse en la empresa. Si no éramos capaces de challengearnos entre nosotros, este proyecto no debía salir porque no éramos capaces de definir un porqué. Otros aspectos también en cuanto a autonomía, por ejemplo, es permitir a los equipos definir entre ellos sus reglas del juego. He arrancado un piloto en una empresa de venta por catálogo con los equipos de creación de colección. Y hemos decidido a estos 5 equipos que cada equipo iba a definir al final cómo va a trabajar, cómo va a definir su manera de coordinar su trabajo entre ellos. Preocupación de recursos humanos, pero es que las fichas de puesto van a ser distintas de un equipo al otro. ¿Cómo puedo definir mi gestor o qué es mi comprador y todo esto? Ha sido la primera reacción, antes de darse cuenta de que al final quizás no es grave y podemos lanzar el piloto. Después del piloto hemos visto que hay solamente 5 a 10% de adaptación, muy poca cosa. Pero de nuevo, estos 5 a 10% que son el margen de maniobra que necesito a nivel de mis articulaciones. Y la capacidad que han tenido los equipos a definir sus reglas, autonomía, les ha permitido definir después, pues tú qué necesitas aprender para poder hacer tal actividad, desarrollo personal. Y cuando acompaño a algunos managers, lo que les propongo como parrilla de decisión es, antes de poner en marcha cualquier proyecto o de tomar cualquier decisión, es: ¿has tomado en cuenta 1, 2 o 3 de estos aspectos antes de decidir? ¿Vas a ofrecer autonomía? La gente puede decidir sobre su campo. ¿Vas a ofrecer desarrollo personal? ¿Podrá aprender de lo que está haciendo? ¿Les has aportado un sentido a lo que están haciendo? ¿Tiene sentido? ¿De acuerdo? Y el sentido, insisto, en métodos ágiles, por ejemplo, no se hace ningún proyecto si no sabemos por qué queremos hacerlo y si no lo hemos compartido con los equipos, que sea en informática, en compras, en lo que sea. ¿Vale? El sentido es extremadamente importante porque permite a la gente saber a dónde vamos. Así que intentar dirigirse a 1, 2 o 3 de estos elementos antes de tomar una decisión. De la falta al error. A ver si lo puedo lanzar. Ah, no ha funcionado. Ah. Bueno, no pasa nada. Voy a pasarlo.
Sí, vamos a lanzarlo de nuevo. Este soy yo, ¿vale? El concepto de falta, ¿qué es? Es el hecho de que cuando nos caemos, en general en las empresas hay un sistema de castigo. Si hago algo mal, voy a tener un castigo detrás. Y lo que hace al final es que no probamos, no intentamos. Pero si no hacemos este esfuerzo, y espero que la siguiente va a funcionar, no conseguimos estas cosas. Y en un proceso o en una situación emergente o de mercado emergente, la única solución que tenemos para poder adaptarnos a la situación que hay en el mercado con los clientes es probar cosas. Y es caerse, porque cuando pruebo, me caigo. Pero si no caigo, no aprendo y no puedo desarrollarme. ¿Por qué hoy tenemos un sentimiento de falta muy importante? Principalmente es por el concepto que tenemos de la responsabilidad. Responder de. Y poco a poco hemos trasladado esta sensación de responsabilidad, responder de, en quién es o quién ha sido. Y buscamos a la persona, en el lugar de buscar las causas. Si miramos, por ejemplo, la cultura de Spotify, y supongo que algunos tienen Spotify en su smartphone o en su teléfono para escuchar música, ellos han desarrollado una arquitectura técnica, de proceso y cultural para permitir que la gente se caiga. Concretamente, y lo he hecho también en logística, es definir una zona en la cual la gente pueda probar una zona de arena. ¿Cómo se llama esto para los niños? No me acuerdo. En el parque, las zonas en las cuales nos podamos caer. Pues en logística lo habíamos hecho en una zona en la cual probábamos nuevos procesos y si pasaba algo no había ningún problema. En informática lo mismo con las máquinas que ponemos en marcha y los procesos que desarrollamos para permitir que si algo falla lo detectemos rápidamente y lo podamos corregir. Pero si no creamos este entorno no puede funcionar. Los departamentos de recursos humanos tienen una palanca muy fuerte para esto. Y es una bolsa de horas. Lo hago practicar y lo he practicado en varios conceptos y es, por ejemplo, en los departamentos de producción, porque a ellos les cuesta muchísimo crear un entorno de prueba y error. En los departamentos de producción consiste simplemente en decir, pues cada vez que estáis haciendo un laboratorio, estas horas no entran en la producción, las tomamos nosotros. Y así no hay impacto de las pruebas que estáis haciendo. No pasa nada. Probad. Tenéis que hacerlo, tenéis que desarrollarlo. Y de nuevo, solo cambiando una pequeña regla que es, estas horas son para mí, no te preocupes, me encargo yo. ¿Vale? Y generamos así un entorno de nuevo de seguridad, de capacidad en entender que tenemos derecho a. Este cono del aprendizaje es una cosa que estoy utilizando cada día en mis formaciones. Y es lo que me ha permitido entender que tenemos que pasar poco a poco del concepto de formación al concepto de aprendizaje. Formación es, yo cojo teoría y algún día haré práctica, pero algún día. Es como si me enseñas a hacer surf durante 2 horas y después me dices, pues dame la tabla y te doy los esquís y durante una semana vete a esquiar. Cuando he hecho formaciones de management me ha pasado varias veces de que me aprendan cosas y no podía practicarlas después. Era imposible, no tenía ni un proyecto para hacerlo ni una situación. Y así vamos haciendo cosas y después lo separamos de la práctica. La noción de aprendizaje es que cada situación es una capacidad de aprendizaje, es una oportunidad de aprendizaje. La primera, por ejemplo, es pensar que la eficiencia de la formación depende de si la gente participa o no. Las formaciones que hago son clases invertidas. Los alumnos hacen la clase. Rompemos el concepto de maestro. El maestro no aporta el conocimiento, ayuda al que el conocimiento entre en las cabezas de la gente. La segunda cosa en el aprendizaje también es cómo construir oportunidades para que podamos aprender. Las reuniones, por ejemplo, post-mortem de proyectos, en las cuales pasamos tiempo para aprender qué ha pasado del proyecto, qué podemos sacar de esto, cómo podemos poner en marcha conclusiones para entender cómo hacer el siguiente proyecto mejor. Es muy interesante. El hecho también aquí de poner visible a todo el mundo las necesidades de formación de todos los equipos y de todas las personas.
Veis que este plan de desarrollo no cuesta mucho, una hoja de papel, 20 post-its, no es mucho, pero haciendo esto, algunas personas se han puesto de manera automática de tutor a otros colegas, sabiendo, tú necesitas aprender esto, pues yo te puedo ayudar. Nueva base de datos, voy a enseñarte cómo funciona. Y hacer esto visible nos ha permitido generar una capacidad de aprendizaje entre personas. Hay otra técnica también que es muy interesante en cuanto a aprendizaje, es la comunidad de práctica. Y a veces esta palabra nos da un poco de miedo. Comunidad de práctica, qué complicado. Pues no. Es una hora reservada en la agenda una vez al mes, ningún coste para los departamentos que van a poner en marcha esta comunidad de práctica y una orden del día abierta. Y a partir de eso, la gente empieza a compartir entre ellos y a aprender cosas, haciendo de nuevo estas pequeñas cosas. Poner visible el mapa de formación, favorecer las prácticas de tutor entre los buenos y los más débiles, permitir comunidades de práctica, generando de nuevo solamente espacios libres para que la gente pueda aprender entre pares. Nos ha permitido, por ejemplo, reducir el coste de formación en informática de 70%. Solamente por el hecho de que mi colega me pueda aprender una cosa y me lo pueda aprender en un proyecto que estamos compartiendo en este momento mismo. Las comunidades de práctica son muy eficientes en centros de teléfono. ¿Y cómo hablas con la persona? Y cuando alguien te llama de Sevilla, ¿cómo lo haces? Porque yo con el acento tengo dificultades. ¿Y cómo saludas a una persona que te llama del País Vasco o no sé qué? Y todo esto son cosas que no podemos poner en manuales de procedimiento. Y generar estos espacios hace que la gente crece, aprende entre ellas. Y hay otro efecto muy importante, es el orgullo. Es el orgullo porque si aprendo a mi colega, pertenezco a la comunidad. Y lo que nos toca es transformar a nuestros equipos en comunidades. No he puesto la palabra tribu, pero algunas van hasta intentar crear tribus de personas. Y las tribus, ¿qué son al final? Compartimos un sueño común. Así que si no hemos trabajado en los aspectos anteriores de control, de feedback, de personalización de la relación y todo esto, nos cuesta definir en algún momento un sueño común. Necesitan un territorio. ¿Qué puedo adaptar, qué no puedo adaptar? Y rituales. Momentos en los cuales nos encontramos y compartimos. Las metodologías ágiles se apoyan muchísimo en los rituales. Y esto nos ayuda a pasar poco a poco del racional al emocional. Descartes, francés, lo siento, nos ha hecho pensar que al final lo único que cuenta es lo racional. Pero todas las teorías de cambio dicen que si no hay una palanca emocional, si no hay algo que me toque para parar de fumar, no voy a parar de fumar. ¿Vale? Y por lo tanto, a nivel racional, estamos diciendo a todo el mundo, fumar mata, y no funciona. Así que tenemos que encontrar la palanca emocional. Herramientas, meditación. En el Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú han empezado a hacer meditación todas las mañanas con los equipos, con un éxito tremendo. En un mes ha arrasado, de 10 han pasado a 60 personas haciendo meditación cada mañana. Retrospectivas, reuniones en las cuales permitimos a la gente expresar sus sentimientos, sus emociones. Y Google lo dice. Si la gente no expresa sus emociones, no es capaz de dejar la información fluir entre personas, no es capaz de construir esta confianza. De nuevo, esto solo es tiempo. A nivel de material, post-its, papel, bolígrafos, poca cosa. Y esto nos permite pasar poco a poco de la gestión de talentos a la emergencia de talentos. La creencia que hay detrás de esto es que todo el mundo tiene un talento. No solo hay super expertos, super maestros, personas súper fuertes, supermans en algún sitio o en el otro. Y además, estos supermans en algún momento pueden frenar el desarrollo del colectivo. Van a tener un impacto porque todo el mundo se apoya sobre ellos y no intenta desarrollarse. La emergencia de talentos lo he vivido yo con unas personas de las cuales no esperaba algunos resultados. Da un placer personal impresionante. Y este placer, por mi parte, no tiene precio. Y todo lo que podamos hacer para conseguir esta fuerza y esta emergencia de unos talentos en las empresas es muy interesante. Voy rápido. Tendencias. Craftsmanship, artesanía. Ahora mismo en informática, muchísimas personas no quieren más entrar en la industria del software. Consideran que son artesanos, hacer un trabajo bien, correcto, en el cual tengo respeto de las personas.
Y si miramos, por ejemplo, en Barcelona, nos cuesta cada vez más encontrar a desarrolladores porque cuando les decimos que van a entrar en una industria, no van a entrar, no quieren. Evolución de freelancers, ya lo sabéis, homeschooling en Estados Unidos, multiplicación por 2 cada año de niños que se quedan y hacen escuela en casa porque no quieren la industria de la educación. ¿Cómo vamos a hacer para incorporar a estas personas? Como aquí en España menos, pero empieza a surgir en Cataluña. Este efecto empieza a venir. Y es una generación de personas que no van a aceptar en algún momento que les encasillemos. Y esto nos hace pensar de nuevo que tenemos que pasar de un entorno de control a un entorno de seducción. Porque ellos van a decidir si vienen o no con nosotros. Un peligro mayor. Oficio Central del Trabajo de Estados Unidos. Estamos viendo y la gente lo percibe inconscientemente o conscientemente que hay una brecha entre la productividad y el crecimiento de productividad, curva naranja, y el crecimiento del sueldo, curva amarilla. No podemos olvidarnos que hay una pirámide de Maslow y que en algún momento, si no ofrecemos un sueldo honrado a las personas, podemos intentar hacer emerger cualquier comportamiento colectivo de pertenencia a la comunidad, de desarrollo personal. Esto no funcionará. Así que esta pregunta, por desgracia, no la podemos esquivar o impedir. Existe, es real. Y muchas empresas que veo, por ejemplo, una que quería hacer acompañarme, me explicaba, por ejemplo, los sueldos que daban y les he dicho no. No, porque habrá un desfase tan importante entre el dinero que vais a poner sobre la mesa para que yo participe en las cosas y lo que la gente recibe, que no habrá ninguna credibilidad. Es imposible. Retrospectiva. Al final, lo que me interesa es pensar en qué queremos encontrar. Yo os invito a pensarlo regularmente, de manera frecuente, una vez al mes. ¿Qué es lo que queremos encontrar? ¿Qué es lo que nos llevamos? ¿Y qué es lo que dejamos atrás? Porque en este movimiento, si no suprimimos cosas, si no sacamos algunas cosas de la mochila para poner nuevas que nos permiten reorientarnos hacia el mercado, no iremos a ningún sitio. Nuestras mochilas en las empresas hoy se llenan. Lean, primera palanca de productividad, es parar de hacer cosas. No busquemos más eficiencia en los equipos antes de habernos preguntado, ¿esto aporta? No aporta. Porque el hecho de parar va a generar productividad. Y esto nos permite pasar del concepto de falta de recursos a la escasez de recursos. El mundo no está ilimitado. Lo siento, es una realidad. Y para empezar, concretamente, ingredientes secretos. Simplificar la vida de la organización. ¿Cómo podemos de nuevo quitar tensiones que tenemos en las piernas, en los brazos y encontrar de nuevo márgenes de maniobra, capacidad de movimiento? Adaptar normas y procesos y dar tiempo para probar. Y este tiempo lo tenemos que dar. No podemos pedirlo a la gente. Google lo ha dado con el éxito que conocéis. Y mañana, para ayudar a los equipos a saltar, ¿qué acción pondré en marcha? ¿Qué dejaré de hacer? Y esta segunda pregunta, de nuevo, insisto, para mí casi es la más importante. ¿Qué vamos a dejar de hacer? Y esto para permitirnos, espero que funcione. Bueno, más o menos. Para permitirnos a nuestros equipos que puedan saltar y adaptarse al entorno que tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Sylvain. Alguien cuando ha llegado a las 9 menos 5 me decía, el ponente va a provocar, nos va a provocar. Bueno, creo que no hace falta responder. Gracias, Sylvain. De nada. Por tu mañana tan complicada y por haber podido desarrollar también tu conferencia. Tenemos ahora un espacio de 10 minutos, ¿vale? Para que le podáis trasladar a alguno de vosotros, esto siempre cuesta, el primer momento, ¿no? Alguna inquietud, no sé, alguna reflexión, alguna pregunta en relación a todo lo que Sylvain nos acaba de volcar, que creo que es mucho. ¿Quién es la primera o el primer valiente que levanta la mano, por favor? Cuando habléis, cuando cojáis el micro, voy haciendo tiempo para ver quién lo hace. Por favor, decid quién sois y de qué organización venís. Venga, por favor.
No me creo que nadie quiera compartir algo de lo que ha dicho Sylvain. Si no, pasamos el examen. ¿Cuántas Y había? Vale. Por aquí, sisplau. Jordi, Marta, Pedro. Gracias, Pedro, por romper el hielo. Este siempre es el peor momento de cada jornada. A mí me dijeron que tenía que hacerlo. Bueno, agradecerte la ponencia. Yo, cuando hablabas del tema del bucle de control, es decir, que las organizaciones que tenemos vienen de donde vienen, a menos que sea una organización muy nueva, vienen con una historia y también con unos marcos relacionales o regulatorios que establecen parte de ese modelo de control. Era un poco por compartieras alguna experiencia donde, más allá de ese modelo regulatorio de control que existe, has podido introducirlo, no sé si desde el ámbito de la negociación colectiva o cómo se ha podido articular en organizaciones donde esos elementos no son solamente una discrecionalidad de la empresa o de la dirección, sino que están anclados en el marco normativo de funcionamiento de la misma. El primer aspecto es el siguiente. Cada vez que intentamos entrar en estas reflexiones, yo lo que intento comprobar es qué aspectos de control tenemos bajo nuestro poder. Manager, equipos, directivo o lo que sea. Es decir, no entrar en choque ya con las convenciones, con las reglas que tenemos definidas y escritas, pero ya intentar encontrar qué reglas tenemos que están bajo nuestro control. Y hay bastantes, hay muchas. Y cuando miramos estas reglas, y de nuevo, cuando empecé yo como directivo de informática, no puse en duda el fichaje, por ejemplo. La gente seguía fichando. Lo único que hice era no comprobar el fichaje. ¿Vale? Así que, de nuevo, hay capacidades en encontrar qué son las cosas que tenemos bajo nuestro control, las primeras reglas, y que podemos empezar a poner en duda, a reorientar, a retrabajar. Y una vez esto hecho, pues en algún momento la organización se da cuenta de unas limitaciones, y estas limitaciones reales, que tocan aspectos de nuevo convencionales, no voy a hablar de aspectos legales, porque de los aspectos legales, estos aspectos salen completamente de nuestro control como empresa. Pero antes de llegar a estos aspectos legales, hay una cantidad enorme de otros aspectos que podemos trabajar. Y por eso lo que interesa es ver qué está bajo nuestro control, qué está bajo el control de la empresa, qué está bajo el control a veces del grupo de empresas al cual pertenecemos, y qué es lo que podemos mover dentro de esto, y cada vez de manera ágil, iterativa, es decir, probamos una cosa, funciona, no funciona. Probamos una nueva cosa y así vamos haciendo poco a poco y generando espacio. En el Ayuntamiento de Vilanova que estoy acompañando, el impacto de procesos, de normas, es tremendo. Pero trabajando sobre estos aspectos justamente pues podemos hacer un poco de meditación, podríamos proponer esto, podemos trabajar sobre este aspecto de decisiones entre nosotros. El manager cambia su manera de pensar, cómo hacer el control dentro de su propio equipo, ya generamos un margen de maniobra, ya generamos un espacio de autonomía. ¿Vale? Veo que de momento no se anima nadie más a levantar la mano, a ver si... Bueno, hemos hecho demasiado ejercicio, ¿no? Yo justamente ahora que decías que estás trabajando estos aspectos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Vilanova, ¿no? ¿Qué tipo de organizaciones te están pidiendo este tipo de reflexión? Y si crees que esto es diferente aquí, yo qué sé, me imagino que haces algún proyecto en Francia también de vez en cuando. Actualmente trabajo en Francia, en Bélgica, un poco en Alemania y en España. Las organizaciones que piden hacer un cambio son organizaciones en las cuales un mando, un directivo ha entendido que hay que hacer un cambio y lo ha entendido para él. Y además de esto lo ha entendido pensando que no es solo un problema de método o de proceso, pero hay un problema mucho más grande de convivencia en la empresa y que tenemos que encontrar alguna solución. Y en general las personas quieren, pero no saben cómo. La dificultad es cómo pasar de la idea, del discurso, a la realidad. ¿Cómo puedo concretizar esto?
Y más o menos son estas empresas las que dicen, pues necesitamos cambiar. Otras empresas, y me pasa bastante, son empresas que están en una crisis muy fuerte. Es decir, están viviendo un momento muy complicado y han intentado tensar la organización hasta el máximo y se han dado cuenta de que están en un callejón. Y tienen que salir del callejón. Este esfuerzo también es difícil porque el nivel de desaprendizaje es mayor y el nivel también de sufrimiento y de daño en la organización es más importante. Y primero hay que dejar expresar el sufrimiento, los daños, antes de empezar a moverse. Y hay sufrimientos colectivos que tenemos que percibir en algún momento. En el caso último que he vivido, estaba con un equipo que tenía vergüenza. Una vergüenza colectiva. Es muy difícil esto. Pero el director general se había dado cuenta de que había que hacer algo y no sabía qué. Pues aquí actuamos y la primera parte es permitir la expresión de estos sentimientos negativos. Tienen que salir. No olvidemos que en cualquier cambio, si no hablamos, si no tratamos las emociones de manera colectiva, no conseguimos al final una puesta en movimiento, una capacidad en moverse y en aprender nuevas cosas. Muy bien. ¿Y ves diferencias entre aquí y fuera? Yo creo que bueno, hay una diferencia económica, primera. Ya. Yo diría que España es un país en crisis muy fuerte y esto pues, tiene impacto en todos los presupuestos, en todos los aspectos y es absolutamente entendible. Esto es un primer parámetro muy concreto. Es mi aspecto logístico un poco que hablo. El aspecto más cultural es que en España tenemos dificultades a poner en duda el sistema. Tenemos muchísimas ideas y cuando digo tenemos es que casi me considero como un español porque vivo aquí desde hace 5 años, he comprado mi casa, bueno, mis amigos son catalanes, así que realmente me siento parte de aquí y hay una dificultad mayor en poner en duda el sistema. Y todavía estamos pensando que el problema está en las personas y que hay que arreglar la situación de las personas antes de arreglar el sistema en sí. Mi sensación, pero es una sensación muy subjetiva, es que todavía el pasado dictatorial que hay en España tiene impactos. Es una realidad histórica, no se puede luchar contra esto, está aquí y hay todavía esta dificultad en criticar el sistema en sí. En Francia no tenemos este problema porque criticamos el sistema, el problema que tenemos al revés es que solo criticamos. No. Y pasamos mucho tiempo criticando, pero cuando llega el momento de la verdad y de hacer cosas, pues muy complicado. Y se nota actualmente, por ejemplo, en el estado de mi país, Francia. Muy interesante la reflexión. Vale, gracias. Perfecto. Presentaros, por favor. Hola, buenos días. Soy Pablo Lozano de Everis. Gracias, Silván, por tu ponencia, que me ha gustado mucho. A mí una frase que me ha encantado, que es pasar del control a la seducción, que es muy buena. ¿Cómo? ¿Nos puedes dar algunos tips de cómo hacer esto? He hablado de algunas cosas muy sencillas, como por ejemplo poner en marcha tiempos de rituales de funcionamiento en los equipos, permitir de nuevo a los equipos que puedan expresarse sobre su situación, tomar decisiones, devolverles autonomía. Esto es para mí es una primera palanca muy interesante. Es la palanca de mejora continua, pero el hecho de permitir a la gente una vez al mes de hablar de su situación, de comprobar qué es lo que va bien, qué es lo que va mal, ya genera un primer aspecto de seducción únicamente por el hecho de que las personas tienen derecho a decidir y un derecho real. Y para mí al final a veces me preguntan por hacer ejercicios de team building o cosas de este estilo. No me gusta tanto porque la seducción se tiene que anclar en la vida real y en las operaciones. No olvidéis que he hablado de operaciones. Lo que interesa es que la verdadera vida funcione de manera distinta. Y no es tanto al final tener una tabla de billar o de futbolín o una sala súper chula con sofás y no sé qué. Esto no importa tanto. O va a importar cuando la gente tiene derecho a decidir de lo que va a poner en esta sala.
Pero lo que importa más y la seducción mayor para mí actualmente es devolver capacidad de decisión a las personas. Y de nuevo a través de rituales, mejora continua, pueden ser métodos ágiles o reuniones colaborativas, open space para hablar del destino de la empresa. Hay muchísimos tipos de reuniones, de oportunidades que nos permiten devolver esta capacidad a los equipos de decidir. Muchísimos y cosas muy concretas. Pero devolver esta capacidad de decisión para mí es la primera parte de la seducción. La segunda es, de nuevo, quitar el control. A veces, y yo también he tenido esta sensación, aún siendo un manager de 300 personas, que a través del control, el departamento de control de gestión, casi me estaba considerando como un niño. Y es verdad que en esta época tenía más pelo, menos barba, 32, 33 años, y podía entender de alguna manera sobre el aspecto esto, pero mi percepción era, no soy un niño, soy un adulto. Y también reequilibrar esta relación, considerando que no estamos de mando o de jefe a empleado, de adulto a niño, pero realmente en una relación de adulto a adulto, es muy importante. Y repito, devolver la capacidad de decisión. La gente sabe y hay muchísimas reuniones, muchísimos artefactos que lo pueden hacer, que permiten hacerlo. Muy bien. Creo que había por aquí alguna, ¿vale? Y por allí también, vale. Serán 3 preguntas y necesitamos que las contestes rápido. Sí, vale. Vale. No gracias. Alba Coma de la UOC, solo decir que me parece muy interesante la reflexión que hacías de pasar del control a la medición. Y es un poco también, supongo, la utilización de las herramientas. Por ejemplo, un cuadro de mando puede ser visto como una herramienta de control, pero también es como una herramienta de medición y según cómo enfoques la conversación que viene después de ver los indicadores, creo que esta es la diferencia, ¿no?, del matiz de cómo utilizas esta herramienta. Después hablabas del tema de emocional. Creo que es muy importante también aquí hacer un hincapié en las competencias emocionales del equipo directivo, ¿no?, de hablar de cómo resolver conflictos entre los equipos, entre la gente, que es una capacidad que muchas veces queda obviada en un segundo plano cuando hablamos de un MBA o alguna formación directiva y que ahora muchas veces vienen los problemas por no resolverlos. Ya puedes hacer sesiones de team building, que si hay un tema de matiz y de profundidad que no se resuelve, va a estar latente ahí. Y finalmente, a ver, siguiendo un poco el tema de los tips, a ver si nos puedes indicar o cómo convences tú, después de realizar tu trabajo, a la gente que es más reacia en estos aspectos más intangibles de los beneficios que tiene para la compañía, la universidad, la empresa, de realizarlos a nivel pues un poco ya más de organización, eficiencia, o si puedes medirlo esto. Sobre la medición, una primera cosa, la medición tiene 2 aspectos. Uno es su frecuencia, es decir, que está percibido como medición si tenemos la información de manera frecuente y sin pedir permiso para tenerla. Y el segundo aspecto es que haya indicadores cuantitativos y cualitativos. Y este equilibrio es muy importante. En algunos equipos ponen un barómetro, por ejemplo. Y, de nuevo, devolver la decisión. El equipo puede decidir de cómo medir su aportación de valor, ¿vale? Sobre los tips de cómo convencer, yo no paso tiempo en convencer. Yo considero que es un tiempo perdido. El tiempo lo tenemos que pasar en demostrar. Es distinto. Es el concepto, por ejemplo, de crear un piloto, un laboratorio, un caso de éxito, y a partir de ahí generar transparencia alrededor de este caso de éxito, de este caso modelo. Y así las personas, cuando ven los resultados reales sobre los equipos, ven las reuniones, hablan con las personas, generar esta transparencia del proceso, esto permite a que algunos digan, yo también quiero. Y de este modelo he podido, por ejemplo, poner en marcha en una empresa de 300 personas unos 15 equipos ágiles en 6 meses, empezando con uno, y sin obligar a nadie que entre en esto. Y poco a poco esta contagión positiva, porque yo quiero, de nuevo, autonomía, yo quiero, pues si tú quieres te ayudo, te remuevo obstáculos, te voy a ayudar, yo quiero, te ayudo, pues hace que la gente empiece a trabajar y los que no están convencidos en algún momento se quedan aislados. Y así no hemos perdido energía a intentar convencerles, porque esta energía no tiene retorno.
La energía con las personas que quieren entrar en un proceso de cambio, la energía que invertimos en esto se nos devuelve, hay un retorno, nos retroalimenta y así no perdemos toda la gasolina. Cuando intentamos convencer a las personas reacias, lo único que hacemos es vertir la gasolina en un pozo sin fondo. La echamos y no pasará nada porque estas personas no se dejarán convencer. Así que lo único es, de nuevo, seducir. Si yo seduzco, la gente viene. Si la gente viene, tiene ganas, ha llamado a su autonomía, pues ya tengo una autopista para trabajar. Por favor, las dos últimas preguntas. Intentar que no sean muy largas. ¿Quién tenía la palabra? Vale, gracias. Buenos días. Buenas. Soy Carmen Martínez, de General Cable. Lo que quisiera preguntarte es cómo pasas del reconocimiento por resultados al reconocimiento por esfuerzo cuando los accionistas lo que te piden son resultados. En mi caso, para tener un caso muy concreto, en mi caso he limitado el reconocimiento por resultado a mí. He generado como un paraguas, ¿vale? Así que todos los resultados y la presión recaía sobre la persona del directivo. Y por debajo había un reconocimiento por resultado colectivo, es decir, del equipo, y un resultado por esfuerzo de las personas. Y como había tres componentes en las primas, una componente empresa, enfocada al resultado, margen, beneficios, bla, bla, bla. Otra de colectivo, sobre también unos resultados colectivos. Yo creo que era una tercera parte, una tercera más o menos. Y en la última, objetivos individuales, lo hemos transformado en objetivos personales, esfuerzo. ¿Qué quieres aprender? ¿Qué vas a hacer para aprender? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué retos personales te pones a ti? Y así hemos reservado esta parte como recompensa del esfuerzo, para impedir esta competencia entre personas dentro del equipo. De nuevo, he arreglado lo que estaba bajo mi control. Así que los objetivos colectivos no los podía tocar, los objetivos de departamento me venían impuestos del director general y de los accionistas, pero los objetivos de las personas, aquí sí que podía hacer algo. Con un efecto boomerang de recursos humanos en algún momento, pero bueno, lo aceptaron después. Muy bien. Creo que ya estamos. ¿Te he contestado? Sí. Gracias, Mari Carmen. Gracias a todos por esta primera parte. Primero, dos cositas. Primero, una cosa que ahora os pido, no os levantéis antes de que yo os pueda explicar un poco a partir de ahora cómo vamos a funcionar. Primero, un aplauso. Gracias.